Cambio mínimo, ¿verdad? Acá nos quedamos, ¿verdad? Bien. Bueno. A ver. ¿Tienen marcadores? Ahí, bueno. Antes de hablar algo de esto, vamos a retroceder un poquito. Vamos a ver esta imagen para que ustedes puedan entender varias pautas. Nosotros habíamos hablado un poquito acerca de la barrera de filtración, ¿verdad? ¿Cómo estaba constituida? Eso se recuerda. Ahí está, puede ser. ¿Cómo está constituida? ¿Se recuerdan? Hablamos nosotros que está constituida por un endotelio, cual presenta fenestra por donde pasan lo que son las diferentes estructuras de filtración. Pero este endotelio vascular fenestrado o un epitelio simple tiene una característica importante que se denomina glucocáliz. No sé si alguna vez me escucharon. No sé si alguna vez me escucharon. El glucocáliz es, digámosle así, es un recubrimiento que protege al endotelio. De hacer esto, que protege al endotelio, producido especialmente por proteínas o glucoproteínas también está constituido. Este endotelio, este glucocáliz le da la característica de la carga negativa predominantemente a todo el endotelio. Está constituido por heparansulfato, glucoproteínas y proteíglucano. Luego tenemos lo que es la membrana basal glomerular, ¿verdad? ¿Cómo se divide la membrana basal glomerular? Alce la mano. ¿Cómo se divide la membrana basal glomerular? Que no se mueve. Yo tengo la membrana basal glomerular. Por poros y una cubierta de cargas negativas, constituido principalmente por colágeno tipo 4. Ya. ¿Qué más? ¿Tiene qué? Ya. Le da una carga negativa a la membrana. Ya. A ver, cuando nosotros hablamos de membrana basal glomerular, se divide en tres segmentos característicos.
membrana basal externa, interna y rara. ¿Ya? ¿Cómo está constituida molecularmente esta membrana basal? Está constituida por una red. Muy bien, como lo vieron los chicos. ¿Ustedes han visto las mallas que ponen en su casa? ¿Verdad? Las que ponen para el peloteo y toda esa vaina, ¿sí? ¿Se han visto que son unas estructuras características de forma romboidales? Bueno, imagínense que así es la membrana basal glomerular. Está constituida principalmente por un esqueleto de, se me fue el nombre, ácido hialurónico constituido o envuelto por fibras principales como son el colágeno tipo 4. ¿Ya? Entonces, estas estructuras, al nosotros verlas dentro del segmento, apreciamos como hendiduras por donde pasan las moléculas que habitualmente son filtradas a través del endotelio fenestrado. Porque este endotelio, como ustedes ya lo saben, tiene hendiduras por donde va a pasar las moléculas. ¿Ya? Entonces la constitución básicamente está dada por estas moléculas principales. ¿Ya? Son dos moléculas más, no me recuerdo a nivel molecular, si tienen que leerlas. Y van a dar la característica de lámina externa, interna y rara, debido a que las moléculas por presión hidrostática van a pasar a través de los fenestrados y pasan a través de la red. Entonces, la lámina oscura o lámina rara, que algunos me llaman, o lámina densa, es donde más concentración de solutos va a haber. Por eso el color oscuro o raro que le llaman. Y la lámina externa es aquella que va a estar en contacto directo con el porosito. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la membrana basal glomerular, ya la tenemos claro que hay tres tipos: cómo están constituidas las moléculas, cómo están dispuestas, y por ende es como una malla no rígida sino flexible, que se distiende y vuelve a su sitio. ¿Ya? Y esto, característica que está dada por el ácido hialurónico, por la glucoproteína, también por el colágeno tipo 4 que le da la elasticidad, tiende a tener una carga negativa. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos del podocito, ¿es lo mismo hendidura de filtración que barrera de filtración? No. ¿Qué es hendidura? Hendidura es un espacio entre las patitas de los podocitos. Ya. También la masa diafragma. Y ahí están principalmente las podocinas y las nefrinas. Y la barrera es en sí el todo. Entonces, cuando yo hablo de barrera, hablo de todo esto. Cuando yo hablo de hendidura, hablo de esto. ¿Ya? Es para que ustedes puedan entender qué es lo que va a pasar en la siguiente patología.
nosotros tenemos una disposición importante del podocito, que tenemos tres tipos de proteínas, como yo ya se lo había explicado anteriormente, pero necesito explicárselos ahora porque es donde vamos a trabajar nosotros. Nosotros tenemos dos tipos de proteínas que van a formar el citoesqueleto, o que el podocito esté de pie, que son la alfa-actina, como la vemos aquí en rojo, la alfa-actina, y la que tiene forma de escalera, la alfa-actinina. La alfa-actinina. Estas van a formar el citoesqueleto del podocito. ¿Ya? Al formar el citoesqueleto del podocito, son las encargadas, en el momento que se rompen estos tipos de proteínas, el podocito se tiende a aplanar. Ahora, cuando nosotros hablamos de las membranas de dominio o de las proteínas de dominio apical, hablamos de las proteínas que se encuentran dentro de la superficie o dentro de la base, perdón, dentro del vértice del podocito. Y tenemos tres tipos de proteínas importantes, que son la eserina, la NER tipo 2 y la podocalicina. La eserina, la NER tipo 2 y la podocalicina. Ustedes se recuerdan los que tuvieron teléfonos análogos, televisores análogos, había algo que se llamaba televisión por cable, no por cable, sino por antena. Si había algunos se tenía que mover la antena para que coja la señal, listo. Es lo mismo, el podocito tiene esta antenita, que está representada acá, que es la podocalicina, la que se encarga de que en el momento de dar una carga negativa, principalmente al podocito. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos el podocito comienza a trabajar, se contrae, se reprime y extiende su brazo. Cada segmento que vendría a ser la proteína NER tipo 2 y la eserina es la que permite extender a la podocalicina para que aumente el rango negativo de su extensión negativa para evitar lesiones o escape más de algún tipo de proteína. Entonces, esta característica Robertito, por favor, ayúdame con estos exámenes de este señor, no son malitos, me los envías por WhatsApp, unas fotitos. Entonces, esta podocalicina es la que le da la característica negativa al podocito en la parte apical. Luego tenemos nosotros lo que son las proteínas de anclaje. Es decir, el podocito tiene tres proteínas de anclaje importantes, dentro de las cuales tenemos los proteinglucanos, las beta-integrinas y tenemos la megalina, que es la molécula mayor. Son las tres tipos de proteínas de anclaje que se van a unir o se van a anclar a algo que se llama segmentos producidos por la laminina, que es la que forma el citoesqueleto principal de la membrana glomerular, la membrana basal glomerular. Entonces, estas se van a anclar en las lamininas que se encuentran principalmente en la membrana basal glomerular. Eso nosotros lo definimos como proteínas de anclaje. Y luego tenemos lo que son las proteínas de hendidura, o las proteínas de brecha o de diafragma de filtración.
¿Por qué son importantes estas proteínas? Porque son las que me van a dar a mí la importancia de qué tipo de sustancias voy a permitir que se escapen de un lado y del otro. Entonces así tenemos nosotros los primeros, que son las beta unidades, que son las alfa, beta y gamma, que son las cateínas. Ustedes se han visto que cuando los que tienen bicicleta tienen rulimanes, ¿ya? Y que los rulimanes dan vuelta a medida que da la llanta de la bicicleta. Lo mismo pasa acá. Estos son los rulimanes para que estas compuertas tienden a abrirse. Y para esto nosotros tenemos, ¿por qué es importante este citoesqueleto? Porque todas van unidas al citoesqueleto. Todo este tipo de proteínas van unidas al citoesqueleto. Y entonces así tenemos nosotros, como son las cateninas con la subunidad Z, que le llaman a esta de aquí, que es la unión de las cateninas, para permitir la apertura de las cadenas. Y a la vez de las nefrinas. Bueno, entonces, este segmento es el que al momento que el podocito se retrae o se contrae, tracciona este segmento que sería la cadeína, lo tracciona hacia el interior y permite que las nefrinas que vendrían a hacer esta representación, que son nefrinas, son flotantes. Ustedes se han visto cuando van a la farmacia, está el muñequito que se mueve con los brazos así. Imagínense que los segmentos de las nefrinas son las mismas moléculas que permiten moverse hacia arriba y hacia abajo. Y estas nefrinas permiten el paso segmentario de las moléculas. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace que estas nefrinas se estabilicen? Son una proteína especial que en este caso vendría a ser la podocita, para que estos segmentos no se sigan moviendo o se estabilicen. Entonces, ¿qué pasa con estos segmentos? ¿Qué pasa con este tipo de proteínas? Son las que permiten el paso de la mayor parte de las moléculas de filtración a través de la barrera. Todas tienen carga negativa porque son predisponentemente a evitar que se pierda la albúmina. ¿Ya? Y que la nefrina y la cadeína son las principales proteínas de la hendidura diafragmática. Pero ahora se estudia otro tipo de proteínas que son las NELF, tipo 2, que son las encargadas también de dar carga negativa. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros tenemos esta imagen característica, vemos que este segmento corre hacia arriba y este segmento corre hacia abajo. Entra a la molécula y se pasa al espacio en este caso, ya no vascular, sino al espacio de la cápsula de Bond. ¿Ya? Y se produce la filtración, se produce el paso de moléculas de filtración. Por eso que ustedes vieron en las patologías como la de cambios mínimos, ¿qué es lo que es el primero? Lo primero que se perdía, ¿qué era? ¿Qué era lo que primero se perdía? ¿Cuál era la etiopatogenia de la patología de cambios mínimos?
¿Cuál era la patogenia? La etiopatogenia. ¿Ah? Puede ser producido por un proceso infeccioso donde afectaba lo que era principalmente mediante la interleuquina 13, las beta-integrinas, es decir, que bloquea la beta-integrina. ¿Qué más? Producía el desdoblamiento de la podosina, de la nefrina, ¿verdad? Generado especialmente por la liberación del CD80, producido por los linfocitos. Y rompía las fibras de actinina, produciendo el aplanamiento del podocino. Entonces, y aquí faltaba otra cosa, que permitía el paso, por eso aquí la barrera de filtración, hay moléculas que descienden por gravedad y ascienden por presión hidrostática. Descienden por gravedad como la hecerina. Perdón, la hemopexina. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que la hemopexina podría producir, que era el antidesgrasante y que permitía sacar o borrar todo lo que correspondía acá? La hemopexina, que era la que se encargaba de romper la barrera polianiónica, tanto en el espacio vascular como en la membrana basal glomerular. Entonces, esa es la característica fisiológica molecular de un podocito o de una hendidura de filtración. ¿Por qué se las explico? Porque quiero que sepan y vayan aprendiendo dónde se producen las lesiones. Entonces, cuando nosotros hablamos, ahora sí, de una alteración como es la glomerulopatía membranosa, o sea, lo primero que a mí tengo que tener en cuenta es que se da más frecuentemente en adultos. Es característica de un nefrótico por pérdida habitual de proteínas en la orina, todo lo que implica el síndrome nefrótico. Que el pico se da entre la tercera, aquí ya hay que aumentarle, la tercera y la quinta década de la vida, más frecuente en varones, y que se da especialmente por una reacción antígeno-anticuerpo específica que se depositan en la membrana basal glomerular. En esta enfermedad, el 25 al 35% de los casos son del adulto y el 1% rarísimos son niños. Entonces, para nosotros hablar de la alteración de la membrana basal glomerular, nosotros tenemos que irnos un poquito atrás y poder hablar del primer modelo experimental, que era la nefritis de Heymann, que era un estudio, un experimento en el cual se depositaban antígenos específicos habitualmente a nivel de la megalina, de los podocitos, como vemos acá, aquí, en estas barreras. Ya se depositaban antígenos que compiten por la laminina que se encuentra en la barrera en este caso en la membrana basal glomerular. Competían y permitían el paso de estos depósitos o de estos inmunocomplejos a la membrana basal glomerular. Este fue un modelo experimental en ratas. Luego vino que en el 2002 se hablaba mucho de que era una enfermedad autoinmune prenatal que se heredaba de la madre al feto mediante la estimulación o la transmisión por la IgG. Y en la actualidad se define que esta nefropatía o esta glomerulopatía ¿ya? Primaria, la mayoría son por depósitos de antígenos contra anticuerpos a nivel del podocito. El 70 al 80% de los anticuerpos frente al receptor tipo M de la fosfolipasa A tipo 2 secretoras, que son especialmente que se expresan a nivel del podocito. Aquí hay algo que se llama, algo característico en este tipo de patologías, es que ¿qué lleva a desencadenar la etiología de estas enfermedades? Predominantemente ahora en la actualidad ya se definen que puede ser producida por una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, por un proceso infeccioso, bacteriano, viral o propiamente por un estrés. O sea, en la actualidad se define como tal, esto es la etiología.
y que estos generan antígenos anticuerpos, especialmente a nivel de ciertos receptores que ya los vamos a mencionar, como son los receptores de la fosfolipasa A2 secretora. Y que puede ser congénito a través de la transmisión del EGM antifosfolipídica a nivel del feto. Esto no es frecuente. La parte congénita se menciona en la literatura, pero que no es tan relevante, ¿ya? Y para esto hicieron un modelo gráfico en el cual se veía que la eficiencia del gen de decodificación producía las reacciones antígenos-anticuerpos y que estos antígenos especialmente se depositaban a nivel de los inmunocomplejos, especialmente en la membrana basal glomerular o en la megalina principal. Y que la teoría más específica o más frecuente es que está dado principalmente por un receptor transmembrana tipo 1, perdón, que es una fosfolipasa secretora. Este tipo de receptores los vamos a encontrar nosotros en la estructura principal de la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular tiene forma de un trípode principal, el primero que es la laminina, aquí estaba equivocado, es la laminina. Segundo, que vienen lo que son las fibras de colágeno tipo 4. Y tercero, que vienen ciertos receptores de proteínas, como son especialmente las fosfolipasas. Estas fosfolipasas son las denominadas fosfolipasas de origen secretoras, porque son las encargadas de producir secreción a nivel de la membrana para lubricar dicha membrana y que permite el paso de las moléculas. Entonces, ¿qué pasa con estos receptores, que son los receptores BLAST tipo 2, que se encuentran en las fosfolipasas? Van a ser competidos principalmente por unos anticuerpos que van a depositarse sobre el receptor, para que ustedes puedan entender. ¿Ya? ¿Qué hace que se activen esos anticuerpos o esos anti-BLAST tipo 2? Puede ser causado por diferentes etiologías, desde el estrés hasta un proceso infeccioso, hasta un proceso multisistémico como un lupus, ¿ya? Que generan este tipo de anticuerpos a ser competidos por este tipo de receptor, ¿ya? Entonces, estos depósitos, como ustedes lo ven, estos depósitos subepiteliales, ¿ya? En la unión antígeno-anticuerpo anti-BLAST tipo 2, pueden darse en la superficie del povocito. Habitualmente puede ser tres tipos de depósitos. Nosotros tenemos que puede ser el depósito subendotelial, es decir, acá, subepitelial, es decir, acá, ¿ya? O puede ser no, mesangiales no, porque todo tiene que ver acá. Subendoteliales, debajo del endotelio, endoteliales, y subepiteliales, acá. Entonces, en cualquiera de los tres segmentos nosotros podemos encontrar ese tipo de depósitos. Y que estos son encargados especialmente, predominantemente en producir la mayoría de las glomerulopatías de tipo membranosa en los pacientes. Cuando es etiología secundaria, la formación eventualmente del inmunocomplejo son espacios subepiteliales. Es decir, si yo hablo subepiteliales, estamos hablando acá. Este es subepitelial. Y que esta etiología puede ser variada, como nosotros ya lo mencionamos, puede ser por infecciones, puede ser por tumores, pueden ser por fármacos, pueden ser por enfermedades sistémicas. Y dentro de las infecciones, aquí en Ecuador predominantemente tenemos el paludismo y el virus de la hepatitis B y C. Dentro de los tumores, el más frecuente aquí en Ecuador estamos tomando el de colon, el de estómago y el linfoma. Aquí en Ecuador. Entonces, si yo tengo un paciente de 50 años de edad con un síndrome nefrótico, el más probable de origen membranoso, tengo que sospechar que tenga un tumor.
¿Ya? O por fármacos, aquí en Ecuador, a lo que todo el mundo le gusta automedicarse, especialmente los antiinflamatorios no esteroideos. Y también lo que son el fluconazolado. Las enfermedades sistémicas, predominantemente, que ahora sí llegamos a un diagnóstico definitivo, como son el lupus eritematoso sistémico, las tiroiditis autoinmunes o enfermedades del tejido conectivo mixtas. ¿Ya? También se puede identificar que la ceroalbúmina bovina en la infancia estaba asociada especialmente en la leche de vaca. Esto fue un estudio que se hizo en África, donde había un niño que ingería leche de vaca todos los días, propiamente directo desde la ubre de la vaca, y veían que estos niños hacían proteinurías masivas. ¿Y qué se dieron cuenta? Que esta ceroalbúmina bovina era la que generaba la reacción antígenos-anticuerpos y que producían que los niños terminaban haciendo proteinurías masivas. Entonces lo que hicieron fue suspender, evitar que consuman leche bovina y mejoraron la proteinuria. Por eso es mencionado. Los antígenos emergentes en las paredes capilares responden habitualmente a cambios en niños, es raro, y desaparecen con la interrupción del alimento. Esto sí. Es decir, una vez que ustedes, un ejemplo, yo tengo el paciente que toma antiinflamatorios no esteroideos, le retiro el fármaco, estos antígenos, anticuerpos que están en depósitos mesangiales desaparecen, porque ya no hay producción de los mismos. Ya recupera la funcionalidad. Lo mismo en el caso de un proceso infeccioso. La etiología, acá en Ecuador, esta es, en Ecuador, del 5 al 10% son neoplásicas. Acá en Ecuador. Del 10 al 20% son lúpicas, especialmente clase 4. Algunos solo presentan afectaciones renales. Y en lo que corresponde a las producidas habitualmente por antibióticos especiales, aquí se me olvidó poner lo que son el consumo de esteroides, antiinflamatorios no esteroideos y los antifúngicos, que me olvidé colocarlo acá. Es frecuente ver en forma endémica en Asia producidos por la hepatitis B. Acá en Ecuador hay un brote de hepatitis B nuevamente debido a ciertos mal manejos de contaminación de ciertos insumos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes? Habitualmente aparecen entre la tercera década de la vida hasta la quinta década de la vida. Todo adulto que tenga un síndrome nefrótico, para mí lo primero pienso en una membranosa, antes de cualquier otra causa. La incidencia habitual entre la quinta década de la vida es más frecuente en los varones, es un síndrome nefrótico puro, ya rara vez se asocia a otro tipo, especialmente como la hematuria. En hipertensiones rara vez, trombosis venosas rara vez, y el grado puede variar de afectación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que cuando existen este tipo de depósitos o este tipo de receptores que se van acumulando, porque lo que hacen es acumularse y formar un cúmulo, son progresivos. ¿En qué tipo de enfermedades? Habitualmente en enfermedades como son los tumores. ¿Ya? Y resulta que el paciente tenía proteinuria, y a veces lo asocian así. El paciente tenía proteinuria, una proteinuria producida por un tumor por un tumor de estómago. Antes de, y el paciente viene por proteinuria de 8 gramos a mi consulta, porque se preocupó porque vio la espuma en la orina, y se preocupó, vino a la consulta, y le hicimos un examen, que efectivamente tenía 8 gramos, el paciente tenía 45 años de edad, tiene 45 años de edad, y se comienza a hacer un paneo oncológico y se determina que tiene un tumor de cáncer, un cáncer estomacal. ¿Ya? El paciente termina en quimioterapia, ¿ya? Se retira lo que es el segmento afectado, se hace una decisión quirúrgica, y en quimioterapia hace un evento que se denomina falla renal aguda por efectos antitumorales. Así lo pusieron. Yo lo vi solamente hasta cuando lo diagnosticamos, lo mandamos a que le corrijan el problema del tumor en Solca, y el paciente a los 6 meses regrese.
con una falla renal aguda, ya no tenía el síndrome nefrótico, pero tenía una falla renal aguda. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que muchas veces el grado de variabilidad de la enfermedad renal crónica o de la insuficiencia renal crónica va a depender mucho de cómo se ha manejado al paciente. ¿Ya? Porque si resulta que este paciente por ahí no se percató que tenía un problema renal, nunca se diagnosticó el tumor y terminó falleciendo, o terminó directamente en diálisis, o terminó directamente en Solca, y nunca se definió por qué lo llevó a esta patología. El deterioro agudo de la función renal, especialmente por hipovolemias secundarias o por trombosis renales, es muy frecuente, la falla renal aguda. ¿Qué puedo pedir? Lo que habitualmente nosotros pedíamos en el síndrome nefrótico: proteinuria en 24 horas, hematuria si puedo encontrarla frecuentemente. Y acá nosotros no hacemos el anticuerpo antiplástico 2 porque es caro. Creo que yo logré hacerlo en 3 pacientes y no lo puedo hacer más porque creo que la muestra vale entre $1.200 a casi a $1.500. Solo la toma de la muestra y no la hacen aquí en Ecuador, la mandan por fuera. ¿Ya? Entonces, a esto, ¿cómo nosotros nos ayudamos acá? A esta activación antígeno-anticuerpo también se asocia la activación de la cascada de complemento. ¿Se recuerdan la cascada de complemento? Activación del C5, C3, C9, o el complejo C5, C5 y C9, que son la fase activa primordial de la activación de la cascada de complemento. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros acá? ¿O qué es lo que hacemos nosotros? Estudiar habitualmente el complemento. Si hay activación de los C5 y C9, o el complemento 5B9. Hay también predisposición genéticas a los mismos receptores de R3 y los B8 en pacientes, habitualmente en pacientes que tienen que ver con descendencia japonesa. Y en la parte idiopática habitual, si hay un síndrome nefrótico, porque ha ocurrido, donde los cuales ni hay greobulinemia, ni ANCA, ni ANA, ni factores reumáticos se encuentran predisponentes, se define que hay, en la actualidad, se define como patología por estrés. Inclusive nosotros tuvimos acá en el CEGO un paciente que hizo un síndrome nefrótico. El paciente era guardia de seguridad, ingresa por una proteinuria de 15 gramos a través de la orina. El paciente sin hipertensión, sin diabetes, se le estudió tumores, se le estudió para descartar que tenga alguna patología, una colanopatía, para nada. No teníamos precedentes por dónde pudo haber causado, se mandó a hacer un estudio, un mapeo genético, salió negativo, ¿ya? Y en la actualidad, recién este año, se define que la glomerulopatía membranosa tiene tendencia a ser causada por procesos de estrés, que hacen la activación de los inmunocomplejos. Y aquí, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Que había mucho más inmunocomplejos que antiplástico 2. Es decir, se formó la reacción antígeno-anticuerpo, pero aquí en vez de ser el antiplas, aquí había complejos, depósitos de inmunocomplejos. Era predominantemente por inmunocomplejo. Entonces nosotros sospechábamos que el paciente, ya el paciente tenía larga data de evolución con su proteinuria, porque ha sido progresiva. No era obeso, era delgado, no tenía precedentes, todos los estudios salieron negativos y no sabíamos por dónde agarrar. Entonces lo que se dimos cuenta es que por estrés tienden a producir inmunocomplejos, sin activación del antiplas. Entonces, yo este paciente con un síndrome nefrótico, para poder llegar al diagnóstico, porque la biopsia a mí me va a dar el perfil diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Para eso yo hago una biopsia renal, para diagnosticar, ver qué patología es la que voy a encontrar, para definir qué tratamiento le voy a dar y el pronóstico que va a tener ese paciente en el trayecto de mi tratamiento. Entonces se hacen las biopsias en este tipo de pacientes y lo primero que vamos a encontrar es un engrosamiento difuso en la membrana basal glomerular. ¿Por qué? Porque todos los depósitos se han hecho acá. Entonces, ¿qué tiene la membrana? A engrosarse, a aumentar de tamaño.
que puede identificarse de acuerdo a estadios 1 o 2, que ya vamos a ver por qué, y que las tinciones, especialmente las tinciones de argenticas, como son tinciones de gran negativas, perdón, tinciones de... se me fue el nombre. Tiene un nombre, no me recuerdo. Vamos a encontrar presencia de espículas en la membrana, ya la vamos a mostrar. ¿Qué son espículas en forma de espinas que se van a presentar debido al depósito de estos inmunocomplejos? ¿Ya? El resto del glomérulo es normal, si hay hipercelularidad orientada a la causa secundaria. ¿Se recuerdan cuando nosotros hablamos, cuando la lesión primaria es solamente acá, no en los que correspondemos a la mesangio, no a las células mesangiales, esto es primario. Cuando hay afectación de las células mesangiales, délo por más seguro que es secundario, como en el caso del lupus. ¿Ya? Entonces, acá vemos nosotros un engrosamiento habitualmente de la membrana basal glomerular. Todo esto es un segmento. Vemos el podocito, vemos la membrana basal, el lumen del vaso. Lo mismo acá. Acá vemos de forma más ampliada, vemos lo que es el podocito, membrana basal glomerular, engrosada, pero no vemos crecimiento mesangial, sin proliferación. Entonces, en la admisión de la membrana basal, lo que vamos a ver es en forma de espículas. ¿Sí ven? Como está depositado el depósito de inmunocomplejos, si yo lo veo en este nivel, estaría hablando de qué tipo de depósito, endotelial, subendotelial o epitelial. No, estaría hablando epitelial, porque está cerca del epitelio, en este caso del podocito. Entonces sería epitelial. En la inmunofluorescencia nosotros vamos a encontrar un patrón granular, habitualmente difuso. ¿Por qué? Porque hay depósitos de inmunocomplejos. Entonces, como ustedes ven aquí, esta imagen en parche, ¿sí ven? En sacabocados característicos de la membrana basal debido al depósito de inmunocomplejos que se van presentando en la esta. ¿Qué tipos de inmunocomplejos? Podemos encontrar inmunoglobulinas desde la A a la G, o inmunocomplejos C3 o C4, o el complemento de activación, que en este caso C5-9, que podemos habitualmente encontrarla. A esto también se puede sumar otros tipos de anticuerpos, ANCA, ANA, anti-RO, anti-LA, anti-SMIC, que puedo encontrarlos depositados debido a la forma secundaria. Entonces, la característica de esto es un patrón granular difuso. Y en anatomía patológica se puede definir 4 estadios o 4 presentaciones, como algunos lo mencionan, que van desde el primero, el depósito de inmunocomplejo, en la cual la forma característica que nosotros vamos a ver es que se deposita en la membrana basal sin presentar espículas. En el estadio 2 es donde ya nosotros encontramos las espículas importantes, y en el estadio 3 donde ya estas espículas ya dejan de salir hacia el exterior y comienzan a presentarse engrosamiento en la membrana basal glomerular y posteriormente deterioro en el estadio último, muchas veces túbulo intersticial o lesiones a nivel de toda la membrana basal glomerular. Entonces, en la microscopía electrónica nosotros vemos en el estadio 1 un depósito subepitelial, vemos acá que está por debajo, vemos acá el epitelio, vemos toda esta imagen característica en forma de joroba. Estadio 2, en donde vemos depósitos de todos los segmentos, especialmente inmunocomplejos, y como vemos, está totalmente engrosada esta forma de presentación. Estadio 3, especialmente, volvemos a observar la imagen de engrosamiento, y el estadio 4, donde ya prácticamente se ha perdido toda la estructura. No definimos bien
dónde empieza el endotelio o dónde termina lo que es el podocito. ¿Ya? Conclusión: las causas o los depósitos subepiteliales y las causas de depósitos mesangiales o subendoteliales muchas veces pueden ser secundarios y primarios, lo que son los subepiteliales. La evolución y el pronóstico es bastante relativo. ¿Por qué? Porque esto depende mucho de la remisión, si es completa o si la remisión es parcial. En remisiones espontáneas completas habitualmente se dieron en los pacientes que en este caso se le daba la ceroalbúmina negativa, la ceroalbúmina bovina, o que presentaban alteraciones por fármacos. Tú suspendías el fármaco, suspendías la causa que llevaba a la glomerulopatía y el paciente tenía remisión totalmente parcial. ¿Ya? En los adultos la remisión parcial es aproximada del 20% de los casos y retarda entre 18 a 20 meses. La proteinuria es persistente entre el 30 al 40% y la falla renal es progresiva si no hay un buen control hasta los 10 años de evolución. Entonces, ¿de qué es importante? Porque esto fue un estudio que se hizo del síndrome nefrótico idiopático en nefropatías por membranosa, en donde se hizo un paneo de varios pacientes de un aspecto importante en los 2 primeros años de evolución, en donde los factores significativos de la remisión espontánea fueron principalmente controlar la proteinuria, lo mismo que hicimos en el síndrome nefrótico, y el diagnóstico, el tratamiento estaba basado especialmente en IECA o ARA2 para reducir el 50% de la proteinuria basal en el primer año. El pronóstico a largo plazo de la remisión espontánea fue completa o parcial, excelente, y solo 6 sufrieron recaída. ¿Qué vimos nosotros en este tipo de pacientes? ¿A qué nos estamos refiriendo? Aquel paciente que recibió, que tomó fármaco, aquel paciente que ingirió o aquel paciente que estuvo en estrés, se disminuyen los procesos de la formación de antígeno anticuerpo y lo único que uno tiene que controlar es la proteinuria, como ya vimos en el síndrome nefrótico. Es decir, le doy un IECA o un ARA2, le doy un SGLT2 para tratar de ayudar a la glomerulomegalia y el paciente condicionalmente mejora. Eso fue lo que nosotros vimos en este caso en los pacientes que pudimos utilizar como estudio. Entonces, ¿cuántos recidivan después del tratamiento? Entre el 15 al 30%. ¿Ya? ¿Cuántos llegan a enfermedad renal crónica terminal? El 14% a los 5 años y el 35% a los 10 años, habitualmente, dependiendo si no se da un buen tratamiento. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en este tipo de pacientes? Primero, proteinuria persistente, es decir, proteinuria persistente mayor de 1,5 gramos. ¿Ya? Elevación de la creatinina, afectación tubulointersticial, de que sea varón, la edad avanzada, hipertensión y el grado de afectación histológica correspondiente al peor pronóstico. Es decir, que si a mí la anatomopatología me dice que está en un estadio 4, tiene mal pronóstico el paciente, porque prácticamente se ha dañado toda la membrana basal glomerular. ¿Cuáles son de buen pronóstico? Pacientes jóvenes, pacientes de proteinuria no nefrótica y la función renal dentro de los primeros años que esté conservada. Eso es cuando nosotros hablamos de aquel paciente que no tenemos idea, como yo siempre les digo a mis alumnos de posgrado, que no lo tenemos claro, que no sospechamos que sea secundaria y que ahora sí puedo decir, miren, bueno, lo que hacemos es suprimir el fármaco, evitar el estrés o suspender en este caso la ingesta de leche y el paciente mejora, solo con tratamiento y los pronósticos que están evaluados. Pero aquel paciente que yo sé que me sale el antiplas positivo, me sale que hay depósitos de inmunocomplejos importantes, o aquel paciente que me sale que tiene un lupus eritematoso sistémico y que está en estadio 4, que es una glomerulopatía membranosa, a ese paciente yo sí le voy a dar tratamiento. ¿Ya? A ese paciente yo sí tengo que darle tratamiento porque sé que la causa está generada por el antígeno anticuerpo y que tengo que evitar que siga produciéndose. Entonces esto ya lo vimos nosotros de forma general cuando vimos
el estudio de síndrome nefrótico. Y en la primera línea están los corticoides. Históricamente fueron el pilar fundamental de este tratamiento y se ha demostrado que no tienen un mayor impacto en la evolución de la glomerulopatía membranosa, exceptuando un grupo que son sensibles especialmente a inmunosupresores como son la ciclosporina. No dar ciclosporina como monoterapia. Entonces, el tratamiento, de acuerdo a las normas CADIGOS, te recomiendan instaurar tratamiento inmunosupresor solamente en aquellos pacientes que mantengan proteinuria nefrótica en un periodo que tú observas de 6 meses. Siempre que la proteinuria no tenga una clara tendencia a disminuir durante este ciclo. Esto es muy controversial porque las normas CADIGOS te mencionan que tú debes esperar 6 meses. Yo no espero. ¿Por qué? Porque el paciente en 6 meses, el deterioro es progresivo de esta enfermedad. Y ustedes vieron el estadio 1, 2, 3 de anatomopatología y el cuarto, en la cual en el cuarto no hay regresión de la membrana dura celular. El paciente queda con un deterioro de la función renal. Entonces, para mí, esperar 6 meses para un paciente que sé que tiene un grupo positivo, que sé que tiene un antiplaz positivo, que sé que tiene una activación del inmunocomplemento, yo le doy tratamiento. ¿Ya? Porque estoy decidiendo que sí hay una patología que me está generando. No espero 6 meses. ¿Ya? Lo contrario es si en este caso, como pasó el paciente con tumor, que a él hicieron la resección y él mejoró. Porque se eliminó el agente etiológico que generaba la proteinuria. Pero si en este caso el paciente se retiró el tumor y persiste la proteinuria, pues tengo que darle tratamiento para la proteinuria. Y ahí viene la pregunta, ¿le doy o no le doy inmunosupresor? Porque a veces los oncólogos dicen, no se le puede dar porque se está dando quimioterapia. Si usted le da quimioterapia, el paciente termina muriendo. Y preferible que viva a que se haga diálisis. O sea, riesgo-beneficio. ¿Ya? Entonces, en lo personal, yo no espero. Pero estas son las normas CADIGOS que habitualmente te dicen que se debe esperar 6 meses si persiste la proteinuria. PERSE-A. Se debe realizar la anticoagulación como cualquier síndrome nefrótico. Se tiene que realizar. Se debe utilizar corticoides más alquilantes, especialmente que hacen una remisión completa y una remisión parcial de forma progresiva y que pueden progresar a la insuficiencia renal hasta el 10%. Entonces, cuando nosotros comenzamos el estudio, donde yo me formé, se hacían muchos estudios de este tipo porque era bastante clínico. Hicimos algo que se llama esquema Ponticelli. El tratamiento se basa en Ponticelli. Ponticelli fue un italiano por el año 2000 que cogió un grupo de pacientes y que tenían síndrome nefrótico, que hizo el estudio avanzado, el que más pudo avanzar en la glomerulopatía membranosa, y vio que este tipo de pacientes, al comenzar a dar tratamiento de inmunosupresión con corticoides, mejoraba. Entonces fue por eso el pilar fundamental durante todo ese tiempo fueron los corticoides. Y Ponticelli decía, utilizaba un corticoides como es la metilprednisolona, que es por vía endovenosa, y él decía que se debería dar pulsos de 1 gramo, pulsos, nosotros les llamamos acá pulsos, porque es una cantidad alta de corticoides de 1 gramo, durante el día 1, durante el día 2 y durante el día 3. Es decir, yo le doy 3 días pulsos de 1 gramo. El primer gramo el día lunes, el segundo gramo día martes, el tercer gramo día miércoles. Y que luego del pulso, de los 3 días seguidos, yo le sigo dando corticoides, pero en este caso la prednisona por vía oral.
¿Se recuerdan que nosotros vimos la prednisona de dosis alta es 1 miligramo por kilogramo peso? En la de cambios mínimos, ¿sí se recuerdan? Bueno, acá él hablaba que hay que darle la mitad de la dosis. La mitad de la dosis, 0.5 miligramos por kilogramo peso. Pero ¿cuál era la diferencia? Que él lo mencionó que se daba en meses alternos, meses impares, 1, 3 y 5. Él lo planteaba así, 1, 3 y 5. Es decir, el mes 1 le doy el corticoide a dosis de 0.5. Al siguiente mes, él utilizó dos tipos de inmunosupresores, bueno, en diferentes pacientes. Uno fue el cloramucilo y el otro fue la ciclofosfamida. Y entre el estudio que él hizo entre el cloramucilo y la ciclofosfamida, le fue mejor con la ciclofosfamida. Y por eso él menciona en los protocolos actuales que el inmunosupresor que más se utiliza en este caso es la ciclofosfamida. La ciclofosfamida la utilizó entre 1.5 a 2 miligramos por kilogramo peso día. Pero a esto de aquí, él mencionó que lo daba los días pares, los meses pares, 2, 4 y 6. Y que para él el tratamiento era de 6 meses. ¿Ya? Botticelli fue uno de los que más estudió esto, y este estudio randomizado él lo hizo por 10 años. Por 10 años hizo todo este estudio de la utilización especialmente de la prednisolona, el cloramucilo o de la ciclofosfamida en los pacientes. Y que de estos tenía una remisión bastante importante, parcial, el 30%, menos del 30% y el menos del 40% en la remisión completa. Y que la tasa de efectividad para él era tan buena porque él mencionaba que de estos pacientes, y él fue el que sacó este estudio, que de los 10 años que él hizo el estudio, el 30% con este esquema terminaban con enfermedad renal crónica. Y que el pronóstico de vida del paciente era el 70%. Era bueno. Y que dependía si hacía una recidiva o si hacía una recaída del paciente. ¿Ya? Entonces, el tratamiento que sigue siendo vigente, el de Botticelli, es utilizar corticoides. Los pulsos por 3 días y luego por vía oral los días impares, los meses impares. Y el inmunosupresor, como es la ciclofosfamida, en 1.5 a 2 miligramos por kilogramo los días pares. El tratamiento es 6 meses habitual. Eso es lo que yo espero en el paciente y voy identificando si hay una recidiva completa o una recidiva parcial, como lo vimos en la clase anterior. ¿Ya? Otro método que se utiliza con menos complicaciones son las ciclosporinas. Presentan menos complicaciones que la ciclofosfamida, porque la ciclofosfamida, ¿se acuerdan que tenía problemas de infertilidad? Entonces, pongamos una paciente como ustedes que quiere tener bebitos, le damos ciclofosfamida, pero el riesgo de infertilidad es alto. Entonces nosotros preferimos utilizar ciclofosfamida. Perdón, ciclosporina. Y se hizo un estudio de 51 pacientes, entre los cuales recibieron una recidiva completa o parcial del 75%. Fue buenísima. A dosis de 3.5 miligramos por kilogramo peso día, utilizando lo que es la prednisona por vía oral a dosis de 0.15. Ese fue otro estudio que se hizo y que le fue bien. Bueno, en el hospital donde yo hice le fue muy bien porque se comenzó a recomendar la remisión que fue prácticamente total, completa, de la mayoría de los pacientes. Todo esto se lo subí al aula para que ustedes lo tengan. Otro que se utilizó mucho fue el tacrolimus,
en un estudio retrospectivo como monoterapia, separado en 2 dosis, habitualmente a los 6 meses, se retiraba de forma progresiva, pero la remisión fue del 94% a los 18 meses frente al 35% que tuvo Botticelli. Pero ¿cuál fue el problema? Que este tipo de pacientes presentaron toxicidad. La remisión fue buena, pero hicieron problemas de insuficiencia hepática. Entonces, la remisión fue excelente a los 18 meses. Fue un estudio buenísimo. Pero el problema es que el 93% de los pacientes hicieron insuficiencia hepática. Y suspendieron el tacrolimus a dosis y volvió a ser una nueva recaída. Entonces, como que no fue bien con el tacrolimus. Luego tenemos lo que es el diclofenolato, estudios pequeños controlados, en 41 pacientes, manejo conservador, no es eficaz como monoterapia ni asociado. Se dieron cuenta, ninguno de los dos. Y luego lo que es el rituximab, que acuérdense que yo les hablaba que el rituximab lo que hacía es bloquear al linfocito B para que siga proliferando. Entonces, el rituximab se utilizó asociado allá a los inmunosupresores ya antes mencionados y comenzó a ayudarse que había una remisión completa y parcial del 60% en 4 dosis semanales de 375 y que aproximadamente el 80% había una remisión completa a los 24 meses si se daban 4 dosis semanales con un tratamiento de 6 meses. Entonces, con todo lo que hemos mencionado, la utilización actual que se está utilizando, Botticelli, ciclofosfamida, la ciclosporina y el rituximab. Salió de la onda de tacrolimus por el proceso de hepatotoxicidad que genera, de gran importancia. Este es un estudio del rituximab, que la proteinuria no es selectiva en estos tipos de pacientes y que tanto en un marco teórico a nivel de la orina fue un fármaco de bastante eficiencia en el dosaje que se pudo hacer. Objetivos, y esto es importante. Es importante recalcar que mientras la entidad como la glomerulopatía por IgA, el compromiso, el pronóstico de este tipo de pacientes con proteinuria mayor de 1 gramo es desfavorable. Mientras que en la membranosa existe una tolerancia mayor a cuanto superior sea la proteinuria. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros pudimos ver que en la glomerulopatía membranosa también había depósitos de IgA. Pero la causa que generaba el depósito no era directamente una nefropatía por IgA, sino una membranosa. Y que cuando son, ¿cómo nosotros diferenciamos de esto? Que cuando era por IgA, el pronóstico de mayor proteinuria era peor, el deterioro, que por la glomerulopatía membranosa. ¿Ya? Es decir, la base o la etiología era membranosa, pero había depósitos de IgA. Y el pronóstico era bueno si tenga proteinuria. Pero cuando es IgA pura, el pronóstico es malo. Eso es lo que nosotros podemos ver. Entonces, ustedes en inmunofluorescencia pueden encontrar depósitos de inmunoglobulina A, pero no significa que sea una nefropatía por IgA. Es porque prácticamente se lesionó toda la membrana de filtración, toda la membrana glomerular y se está filtrando todo. Y como comienza a filtrarse todo, se va quedando en las mañitas. Entonces puedo encontrar IgA, IgM, IgG, pero no significa que sea una patología pura por IgA. Ya, esto, la inducción de la remisión parcial, ya lo sabemos cuando hay proteinuria menor a 3.5 gramos asociada a la supervivencia renal. Y que mantiene una proteinuria entre 1 a 3.5 a largo plazo, el seguimiento no está asociado con el deterioro funcional de la glomerulopatía. ¿Qué significa? Cuando yo tengo una remisión parcial, porque a veces la mayoría de los pacientes tienen remisiones parciales cuando son adultos, y yo tengo menor de 3.5 gramos, yo digo que la remisión va buena, el tratamiento va bueno. Es decir, si el paciente viene con
con 8 gramos de proteína y yo le hago la medición a los 4 meses y viene con 4 gramos o viene con 2 gramos, yo digo que la remisión prácticamente ha sido del 50%. Es bueno el tratamiento. Si viene menos, es mejor. Y por eso mencionas aquí que proteinurias por debajo de 3.5, la supervivencia es mejor, es superior. Así mantengan la proteína de hasta 1 o menor de 3.5 a largo plazo. Entonces, el objetivo que nosotros en el hospital se trazaron fue menor a 3.5 en la glomerulopatía membranosa. Que la proteinuria tiene que ser menor a 3.5 para que sea idóneo. Y hablamos de una revisión, ahora sí, parcial. ¿Me entienden? Entonces, ahora sí hablamos de las normas CADIGO, lo mismo que ya nosotros mencionamos anteriormente. Hablamos del estudio del bloqueo BRAS, que ya lo hemos mencionado. La proteinuria persistente por más de 6 meses. Acuérdense que las CADIGO dicen que espere 6 meses para instalar el tratamiento, en lo personal no. Que puede ser dado por corticoides como el esquema de Ponticelli por 6 meses y asociado especialmente a otro inmunosupresor por 12 meses, retirar de forma gradual. Si la creatinina no da tratamiento, si presenta creatinina mayor a 3.5, el filtrado es menor a 30. Lamentablemente ese paciente ya tiene un deterioro importante. Si yo le agrego un inmunosupresor con este filtrado, lo que voy a hacer es que el paciente caiga más rápido a diálisis. Entonces ya no puedo hacer mayor cosa. Las recaídas mismo rigen el mismo tratamiento y se vuelve a repetir. Por un ejemplo, resulta que yo al paciente ya lo mando con una proteinuria de 1 gramo y a los 6 meses lo vuelvo a ver al paciente o el paciente regresa porque vuelve a tener un nuevo evento, una nueva alteración, una nueva proteinuria, un nuevo nefrótico, pues vuelvo a darle el tratamiento de base. Lo vuelvo a repetir. ¿Ya? No dar monoterapias, especialmente el micofenolato, ni tampoco la ciclosporina, y no se recomienda habitualmente como monoterapia rituximab.